Gloria a Dios, bendecidos en esta mañana. Le habla la pastora Carmen junto al pastor Carlos del Centro Cristiano Familia de Fe. Un gozo, un privilegio poder estar compartiendo con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Pastor bendecido, buenos días. Pastora bendecida, eso es así, es un privilegio poder compartir con todos los que nos están oyendo en esta mañana la poderosa palabra de Dios. Sabemos que tiene el poder de transformarnos, de edificarnos, y le damos gloria a Dios por el poder de su palabra. Su palabra es vida, su palabra es verdad, su palabra es salud. Realmente en su palabra está todo aquello que nosotros necesitamos. Es el alimento de nuestro hombre espiritual, y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La importancia, ¿verdad?, de lo que es la palabra de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. En estos días que hemos estado compartiendo, lo que viene al corazón es fe. O sea, hay momentos donde la fe es probada, donde el temor es lo que está abundando en el mundo. Es tiempo de realmente afirmarnos en la fe, conocer lo que dice Dios, conocer las promesas del Señor y realmente correr con el Señor. Y en esta mañana el Señor me dio tres palabritas aquí, o no palabras, sino statements, or I don't know how to say it, pero me dijo estas tres cosas: no te rindas. ¿Y cuántas personas necesitan escuchar en esta mañana? No te rindas. Persevera hasta el fin. O sea, estamos llamados a perseverar hasta el fin, no rendirnos, seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. No te canses de hacer el bien. Y eso es algo importante. No te canses de hacer el bien. Vive por fe, camina por fe, alimenta tu corazón del Señor. Y vemos que esto es importante. Cuando vamos a Josué capítulo 1, vemos que el Señor se lo dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré. O sea, estoy contigo. No te rinda, dice: fuérzate, sé muy valiente. Yo estoy contigo. Y no sé para quién es esa palabra, pero recíbela en esta mañana. El Señor te dice: no te rindas. Ahora mismo, si estás pensando: ay, no hay máscara, tengo que ponerme una máscara, tengo esto, que si no puedo verme con nadie, y todas estas cosas que sabemos que para las personas que tienen su oído o su confianza en eso, su corazón desfallece. Y quiero decirte, el Señor está ahí. ¿Qué tienes que hacer? Decirle, invítalo: Señor, gracias porque tú eres mi paz. Señor, gracias porque en ti confío. Señor, gracias porque tu palabra es la verdad, y tu palabra declara que tú nunca me dejas y no me desamparas. O sea, tomar esta palabra, o sea, y que sea el ancla de nuestra alma. No me rindo en el nombre de Jesús. Voy a perseverar hasta el fin. No me canso de hacer el bien. No me canso de darle gracias al Señor, porque ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. O sea, tenemos que perseverar, tenemos que estar ahí y no cansarnos. O sea, yo no me canso, sino, ¿por qué? Porque lo tengo presente, lo tengo delante de mí, no detrás, no, lo tengo delante de mí. Le seguimos a Él es nuestro buen pastor y siempre nos lleva. Emma, vamos al Salmo 23, el Salmo 23. Mira lo que nos dice el Salmo 23. Y sabemos que el Salmo 23 es el Salmo de los vivos, es para los vivos. Vemos que lo usan mucho en las funerarias, pero en realidad el Salmo 23 es para los vivos, es para ti, es para mí en estos tiempos que estamos viviendo. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, no hay duda, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Y aquí lo vemos este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vemos que dice, en lugares de delicados pastos me hará, ¿verdad?, descansar. Vemos que Él siempre te va a guiar, la paz de Dios gobernando tu corazón. Vemos que nuestros pensamientos, pastor, nuestros pensamientos, dice que como el hombre piensa, así es Él. Y cuando nuestros pensamientos están perseverando en el Señor, hay paz, hay paz. Y en estos momentos vamos a perseverar en el Señor. Sabemos que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y eso es importante en el nombre de Jesús. Amén. Dice, no te rindas. Cuando dijiste esa palabra, vino a mí la mujer del flujo de sangre. Vemos como ella tuvo que, ¿verdad? Ella, obviamente, una de las cosas que nos ayuda a persistir es la palabra que hemos recibido de parte de Dios. Sabemos que la fe viene por el oír, y dice que la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Obviamente oyó hablar de Jesús, y vemos que ella entendió que Jesús era el sanador, que Jesús era la provisión que ella necesitaba. Y vemos que esa palabra se hizo ancla en su corazón, y por eso ella estaba determinada. Y vemos que aunque había una multitud, aunque, ¿verdad?, había mucha gente, ella estaba determinada en tocar el borde del manto de Jesús. Y vemos que cuando estamos determinados, no nos rendimos. Y vemos que en esa determinación que hizo ella recibió su milagro. Son poderosos cuando nos mantenemos firmes en la palabra que el Señor nos habla. Y en esta mañana el Señor te dice, no te rindas. O sea, pon esa palabra como ancla en tu espíritu, reconociendo que Dios está contigo, que Dios no te deja, que Él no te desampara. Solamente lo que tienes que hacer es poner tus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de tu fe, y dejar tu mirada en Él y no rendirte, porque Él tiene cuidado de ti. Y entendemos que en Cristo todo lo podemos. Él es nuestra fuerza. Amén. Así que cuando nosotros reconocemos que Él es nuestra fuerza, no nos vamos a rendir en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 26, verso 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y escrito está. Vemos aquí que dice, Él guarda en completa paz. ¿En quién? O sea, en aquel cuyo pensamiento, nuestros pensamientos, y yo sé porque yo estoy aquí también, que realmente las noticias, las personas, es más, tú sales a la calle y te miran mal. Si te ven sin una máscara, te miran mal, como si tú fueras no sé, no quiero decir la palabra, pero en realidad vemos que en la Biblia lo dice, ¿sabes? Que un hermano entregará a otro. Tú ves el temor, como poner las personas violentas. En Puerto Rico, si ven una persona sin una máscara, le dan, o sea, la violencia. Entonces, si no te mata el virus, te mata otra persona. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero vemos el estado de nervio que están las personas. Tranquilo, o sea, tranquilo, paz a tu corazón. Dios guarda de ti. Y que el mundo esté así, pues entendemos que el mundo no tiene a Dios, no tiene esperanza. Pero cuando tú ves que hay cristianos que están obrando de esa manera, sin paz, están llamando en Florida, lo que pasó creo que hace un mes o 3 semanas atrás, unos pastores llaman a las autoridades, acusando, pero vemos que la Biblia lo dice, no es nada nuevo. Que nosotros decimos, Señor, líbranos de no hacer una cosa como esa. Líbranos, Señor, de no caer en ese afán y en ese temor. En el nombre de Jesús, pero lo estamos viendo. Entonces, ¿qué hacemos? Perseveramos en la palabra del Señor, perseveramos nuestro pensamiento, perseverando en el Señor, que tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado, la sangre de Jesús tiene poder. Y entonces, cuando tenemos a Cristo en el centro, no de título, no de una t-shirt, no de un sticker en el carro, sino que realmente Él esté gobernando tu corazón,
no vas a estar así. Puedes darle, es más, ayer fuimos a la tienda y unas cuantas personas no tenemos máscara. Si nos lavamos las manos, no estamos enfermos, estamos sanos, gracias al Padre Celestial. Creemos en la salud divina y estamos sanos. Y unas cuantas personas miraban y yo les daba una sonrisa. Y no sabía ni qué hacer con la sonrisa. No le puedo ver la boca porque están tapados, pero yo le daba una sonrisa como que paz, tú sabes, estamos bien, tranquilos, esto va a pasar en el nombre de Jesús. O sea, mi pensamiento está perseverando en el Señor tiene cuidado de nosotros. Si estás enfermo, quédate en tu casa y clama a Dios, que es el que te sana. El Señor sigue sanando, Él no ha dejado de sanar. O sea, Él sana un cáncer, Él sana lo que Él es el sanador, Él es nuestro creador. O sea, en ningún momento el Padre ha mirado a Jesús y le ha dicho, oh, ¿qué vamos a hacer? Hello, Dios está en su trono, su palabra es la verdad, Él es vida para nosotros, Él es prolongación de nuestros días, Él es salud divina, esa es la porción que Él tiene delante de nosotros. Jesús venció, despojó, derrotó al diablo. Y tenemos que perseverar en ese pensamiento que Dios tiene cuidado de nosotros. Y entonces en estos momentos, en vez de estar en pánico como el mundo, estamos llamados a estar en paz. ¿Y cómo es eso? Nuestro pensamiento perseverando en el Señor, sabiendo, papá, tú tienes cuidado de mí, tú estás conmigo, este virus no es más grande que tú eres más grande, Señor, tú eres el Elión, el Dios altísimo, y no hay nada difícil o imposible para ti. Aleluya. Por eso la Biblia nos dice que sobre toda cosa guarda el corazón. ¿Te imaginas si tomamos una cuarentena de las noticias? Que estemos fuera, sigue escuchando. Exacto, una cuarentena de las noticias. Tú vas a ver como todo mejora, porque sabemos que lo que se está infundiendo, todo lo que tú ves es temor, es pánico. Entonces tomar un tiempo, como dices, si las personas tomarse un tiempo, tú te imaginas 40 días sin ver noticias, mira, las cosas se mejoran rápido. La gente está, como digo, entrando en ese temor, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y el temor viene de la misma forma. O sea, ¿a qué tú le estás poniendo tu oído? Y por eso dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces vemos que, como estabas mencionando, las personas, si ven a alguien sin una máscara, le dicen esa persona es una persona irresponsable, esa persona no le importa a los demás, y comienzan a decir un sinnúmero de cosas. Y entonces por eso vemos, ¿verdad? Que, como tú dijiste, la violencia, que están atacando personas si los ven sin una máscara. Y entonces vemos como ya ese temor se ha infundido y ese temor ha agarrado sus corazones. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y entonces pues estamos, cuando hablamos de fe, la fe se basa en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice. O sea, cuando tú dices que tú tienes fe, es porque tú crees. Fe es creer en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios. Y entendemos que cuando vamos a la palabra de Dios, ahí mismo leímos el Salmo 23. Vemos como, aunque andemos en un valle de sombra de muerte, no temeremos. O sea, el no temer es una decisión, como el creerle a Dios es una decisión. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Estamos determinados a creer lo que la palabra de Dios dice. En el Salmo 91 nos dice claramente que no hay plaga, no hay mal que pueda tocar nuestras moradas. Ahora, como dice Jesús, ¿crees esto? ¿Tú lo crees? Obviamente, si no lo crees, no va a funcionar para ti. Pero si tú crees lo que la Biblia dice, que habitas al abrigo del Altísimo, que estás bajo la sombra del Omnipotente, vemos el poder del Salmo 91, que no hay plaga que pueda tocar tu morada, que Él está contigo en la angustia y te dará su salvación y te saciará de larga vida. Y eso es lo que estamos llamados a creer como hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué dice la palabra? Que Él tiene cuidado de nosotros, que Él está con nosotros, que Él nunca nos deja, Él no nos desampara. Así que está de nuestra parte, nuestra responsabilidad es creerle a Dios y entender
que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo nosotros agradamos a Dios? Cuando andamos y vivimos por fe y estamos pendientes a lo que Dios nos está diciendo. Por eso la importancia de nosotros escuchar su voz a diario, de estar en contacto con Dios a diario, porque Dios siempre nos va a dirigir. Él siempre va a dirigir nos va a dirigir a su perfecta voluntad. Amén. Y entendemos que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable, que su voluntad es perfecta. Amén. Así que cuando nosotros entonamos nuestro oído a la voz de Dios, a la palabra de Dios, Él siempre nos va a guiar al bien y a su perfecta voluntad. Y si nosotros estamos confiados de que Dios tiene cuidado de nosotros, que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, que si nuestro pensamiento persevera en Él, vamos a estar en paz. Y dice que Él es la fortaleza de los siglos. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que en eso nosotros estamos llamados a confiar. Fíjate, viene a mi corazón Noé. Noé perseveró, él no se rindió y sabemos que él tenía 120 años. Corrígeme, por favor. Él tenía ¿cuánto, pelón? 500 años cuando comenzó 500 años a hacer el arca, a construir el arca, y le tomó 120 años. 125 años, aleluya. Eso tenía 500 años cuando Dios le dijo que construyera el arca. En construir, vemos que fueron 125 años. Y hay personas que se están quejando por 2 semanas, 3 semanas, esto y lo otro. No te rindas. Vemos que él construyó ese arca, él no se rindió. ¿Y qué pasó? Perseveró. Vemos que la salvación en su hogar, la salvación de su familia, aunque se burlaron de él, aunque le tiraron, se rieron de él, nunca había descendido. Y no se burlaron de él por 1 semana o 2, se burlaron de él por 125 años. Eso es perseverar. Y vemos que él, como quiera, él construyó, y cuando Dios, porque dice la palabra que Dios cerró la puerta. Cuando Dios cerró la puerta, vemos que ahí Dios preservó su familia. ¿Cuál es el arca que nosotros estamos construyendo hoy? O sea, ¿cuál es el arca que tú estás construyendo y estás perseverando de cuidar tu familia, de instruir tu familia en la verdad, de que el corazón de tu familia no sea contaminado con el temor? Sabemos, o sea, porque sabemos que la salvación, cuando se habla del rapto, cuando se habla de los últimos tiempos, yo siempre digo esto, son nuestros únicos tiempos, porque no vamos a estar aquí más de 120 años. Vemos o sea, estamos perseverando, vamos a dejar que cualquier crítica nos saque de la carrera y que nos deje de construir y de ser edificados en Dios. O sea, tenemos que examinarnos y saber, a mí no me importa qué diga aquel o qué opine el otro, o que se rían o que se burlan. Tú sigues buscando de Dios, pero mira cómo Dios te tiene. Y, o sea, como que Dios me tiene vivo, estoy viva, y la esperanza que voy con Él, cuando sea el tiempo, mi espíritu y mi alma se separen del cuerpo, me voy con Cristo. Y ahí vemos el no cansarnos de hacer el bien y de perseverar, o sea, de no cansarnos de hacer el bien y perseverar hasta el fin creyendo en el Señor. Isaías 55 verso 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea, buscamos a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Buscamos del Señor, nos mantenemos bajo la cobertura de Dios. En estos momentos, ríndele una sonrisa a una persona, no te la acerques. Me reí tanto y tanto ayer cuando un hermano de la iglesia me comentó que se le acercó al cartero y pues él está sin máscara ni nada, y dice que cuando se le fue a acercar, ese hombre se puso, que dice que parecía que había visto algo horrible. No voy a decir lo que él dijo porque que mucho me reí con él, y él sabe quién es. Porque así están la gente, de tanto miedo que tienen, no se le acercan ni a la madre porque piensa que se le va a pegar el virus. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo sobre ti. Nosotros respetamos, cuando a nosotros nos dicen no te acerques, no nos acercamos. Respetamos el espacio de cada persona, entendemos la medida de fe de cada persona, no nos imponemos a nadie.
En eso estamos muy claros. Si usted está así, tranquilo, usted siga así, confiado así, nosotros en ningún momento le estamos condenando, sino que estamos hablando, ¿verdad?, lo que dice el Señor. Y en ese caso de nuestro hermano, él dice, wow, o sea, que se asombró tanto del temor que tenía. Y creo que el cartero le pidió disculpas y le dijo, pues tú sabes cómo están las cosas. Y no, tranquilo, tranquilo. Pero vemos buscar a Jehová, busca al Señor. Ahora mismo en Mississippi, y esto lo vimos en las noticias, en Mississippi hubo 2 tornados. Vieron un sinnúmero de tornados. Entonces, ellos tienen pues lugares de refugio cuando hay emergencias, pero como está la ley, ¿verdad?, de estar a 6 pies de las personas, pues no pudieron evacuar la gente y traerlos a ese lugar. Y murieron en sus hogares, murieron huyendo del virus. Fíjate tú, cuántas personas hoy están siendo abusadas en sus hogares, cuántos niños, el abuso doméstico, el abuso sexual, todo esto. Y yo sé que usted se enoja, puede que se enoje, yo espero que no se enoje, sino que lo motive a orar, a interceder en el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas están sufriendo en el hogar? O sea, no podemos ser egoístas y pensar, ay, qué rico, no hay trabajo, ay, qué rico que estamos en casa, ay, qué bueno que nos están enviando un cheque. A nosotros no nos ha llegado un cheque todavía, pero a los que le han llegado, ay, qué rico, vamos a comprar tal cosa porque ahora tenemos dinero. Hello, hay personas que están sufriendo, hay personas que en esta ley de queda no tienen trabajo, no tienen, han perdido sus negocios. O sea, tenemos que saber, esto tiene que parar ya y tenemos que orar y tenemos que decir, basta ya en el nombre de Jesús, y no entrar al temor. O sea, no dejar que nuestro pensamiento sea inundado con la muerte, inundado de malas noticias, sino que tomemos las precauciones. Sí, yo creo muy bien, desde antes de todo esto, de lavarte las manos. Si no te sientes bien, quédate en tu casa. Llama a los ancianos que oren por ti, te unjan con aceite, serás sanado en el nombre de Jesús. Es lo que la palabra de Dios nos dice. O sea, yo creo fielmente en esto. Lávate las manos. Claro que sí, se supone que te estuvieras lavando las manos desde kindergarten. O sea, te lo enseñaron, la importancia de lavarte las manos y de abstenerte. Y una de las cosas que viene a mi corazón, si las personas realmente aplicaran esto, de todas estas cosas, este temor, si lo aplicaran en cuanto a lo que Dios nos dice que estamos llamados a temer. Temer, ¿qué estamos llamados a temer? Temer a Dios, o sea, cuando tememos a Dios quiere decir que nos apartamos del mal camino, de la arrogancia. O sea, temer a Dios, dejar la fornicación, dejar de hablar mal, o sea, todas esas cosas que realmente es la muerte espiritual. Eso es lo que tenemos, y yo creo que llevamos más de un mes hablando lo mismo. O sea, ¿qué es más peligroso? ¿La muerte física o la muerte espiritual? Una eternidad sin Dios. Entonces vamos a ver qué dice Dios. Cuando Él dice, apártate del mal, busca el bien, sigue la paz. O sea, vamos a hacer eso, vamos a abstenernos de hacer, y vemos el arrepentimiento, que es importante. Y aquí te lo dice en Isaías 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y cuántas personas tienen miedo que se le pegue un virus, pero están teniendo relaciones íntimas con alguien que no es tu esposo o tu esposa. O sea, deja eso, porque ahí se te va a pegar algo, y puede que digan, no, usamos protección. ¿Sabes qué? Tu espíritu está contaminado, porque vienes a ser uno con esa persona, y sabemos que Dios dice que los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. Pastora, eso está bien fuerte. Es la verdad, y la verdad que te hace libre. Es la verdad que te hace libre. Abstente de eso. Cásate con una persona. Séle fiel a esa persona en el nombre de Jesús. Es lo que Dios nos manda en su palabra. Es lo que Dios nos manda. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios lo dice. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y aquí te lo dice bien claro. O sea, te dice bien claro. O sea, mis pensamientos son más altos que los vuestros. Mis caminos son más que los de ustedes. Son más altos que los vuestros. ¿O qué tenemos que hacer? Buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Busquemos de Dios. Busquemos protegernos. Cuando dice de lavarte las manos, comencemos también a lavar nuestras conciencias. Nos arrepentimos ante el Señor. La agua pura nos limpia. Cuando nos habla de taparnos, vamos a tapar nuestros ojos de ver pornografía o de ver cosas horribles. Cuando habla de abstenerte de la ley de queda, ¿sabes qué? No te involucres, no te sientes en sillas de pecadores ni en sillas de escarnecedores. O sea, vamos a tomarlo, lo están haciendo muy bien en cuanto, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo en cuanto a lo que Dios nos manda. Porque, ¿qué es más peligrosa? La muerte física. Realmente todos vamos a morir. La muerte espiritual. Esa es la que nosotros escogemos. Tú escoges si vas a estar separado de Dios por una eternidad. Dios no te envía al infierno. Tú escoges ir al infierno cuando rechazas la palabra de Dios, cuando rechazas lo que escrito está, cuando rechazas vivir por fe, vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra, en el nombre de Jesús. Amén, poderoso eso ahí. Entendemos que la importancia cuando nosotros de cuidar nuestro espíritu. Sabemos que nos dice, claramente nos dice en Apocalipsis, en Apocalipsis, vemos aquí, realmente nos dice realmente quiénes son las personas que van a entrar en el reino de Dios. Eso es lo más importante. Entender que nuestra vida aquí es temporera. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir ¿verdad? En las cosas de Dios, porque entonces en lo que invertimos, eso mismo nosotros vamos a que aquello que nosotros invertimos, eso mismo nosotros vamos a sacar. Y entonces nos dice aquí en Apocalipsis 21, nos dice en el versículo 8, dice las personas que no van a entrar en el reino de los cielos, dice, pero los cobardes e incrédulos, estos son los que hacen la decisión de no creer, los abominables, dice, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Y eso es lo que estabas hablando ahí, de la muerte segunda. Porque hemos hablado en estas semanas acerca, ¿verdad?, de lo que es la muerte espiritual, lo que es la vida eterna. Y sabemos que hay dos muertes y hay, ¿verdad?, y hay dos nacimientos. Sabemos que el nacimiento natural no lo escogemos, pero el nacimiento espiritual nosotros lo escogemos. ¿Cómo nosotros escogemos el nacimiento espiritual? Cuando aceptamos y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando invocamos el nombre de Jesús, cuando entendiendo que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Salvo de que de la muerte eterna, salvo de un infierno, salvo de todas esas cosas. Entonces entendemos que la muerte obviamente física nosotros no la escogemos, pero la muerte espiritual nosotros la escogemos. Pastor, ¿cómo nosotros escogemos muerte espiritual? Cuando rechazamos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando rechazamos el regalo de la gracia, cuando rechazamos la salvación. Y entonces por eso es que Dios no envía a nadie al infierno ni al cielo.
sino que nosotros escogemos Amén. la vida eterna o la muerte eterna. ¿Y cómo nosotros la escogemos? Por medio de Jesús, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, o rechazando a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle atención a lo más importante, a lo primordial, que es nuestra vida espiritual. Ahí es que nosotros estamos llamados a sembrar. La palabra de Dios dice que todo aquello que tú siembras, eso mismo vas a cosechar. Quiero llevarlo ahí a Gálatas. En Gálatas capítulo 6 nos lo explica claramente. Nos dice aquí en el versículo 7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Wow, eso es poderoso. Amén. No podemos burlar a Dios jamás. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, dice aquí, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, dice aquí, segará vida eterna. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sembrar en el espíritu. Porque cuando sembramos en el espíritu, vamos a segar vida eterna. Pero si segamos para la carne, y entendemos que aquí en Gálatas capítulo 5 nos habla de cuáles son las obras de la carne. En el versículo 19 dice, el 18 dice que seamos guiados por el Espíritu. Seamos guiados por el Espíritu y no por las obras de la carne. Dice, manifiestas o evidentes son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Dios lo dice. ¿Y cuál es nuestro trabajo como pastores? Informarles y dejarles saber qué es lo que dice Dios, qué dice la palabra de Dios. Y vemos aquí que las obras de la carne es para corrupción, es para muerte. Pero el sembrar en el espíritu es vida eterna. Y ahí es que tenemos que estar enfocados, en las cosas del espíritu de Dios. Y vemos que cuando te dice ahí muerte, es separación de Dios, o sea, es muerte eterna. Cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos del lugar donde Jesús dijo que fue a prepararnos, o sea, cuando un hijo de Dios se va, dice la palabra que duerme. Es más, lo vemos cuando Jesús dijo de Lázaro, vamos porque Lázaro duerme. Ah, pues está descansando, se está reponiendo. No, ha muerto. Pero vemos que cuando habla, creo que el apóstol Pablo habla de los que duermen, vemos que habla, pero sabemos porque no es separados, o sea, la muerte, cuando hablamos de la muerte, es separación. Dios no es muerte. Él dice, no quiero la muerte del que muere. Vemos que Dios es vida. Entonces, cuando hablamos de la separación del cuerpo, o sea, del cuerpo y el alma y el espíritu, vemos que habla de dormir, pero en realidad nuestro espíritu y nuestra alma se van con el Señor, no dejan de existir. Conocemos quiénes somos. Vemos cuando Jesús habla de Lázaro, otro Lázaro, parece que ese nombre era bien conocido. Popular. Era bien popular en esos tiempos. No sé si hay muchos Lázaros hoy, no conozco un Lázaro. Solamente los de la Biblia. En esta cuarentena, las que salgan embarazadas, ese es un nombre ahí, Lázaro. Vemos que Jesús nos habla de un Lázaro y de un hombre rico. Y ese hombre rico no tenía compasión por Lázaro. Dice que Lázaro estaba a la puerta y los perros le lamían las llagas. Y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Corrígeme si no lo estoy leyendo. Y entonces vemos que los dos murieron, el Lázaro y el hombre rico.
Pero uno fue llevado al seno de Abraham, porque Cristo no había aún muerto y resucitado. Había un lugar que era el seno de Abraham, y entonces estaba el Hades, que es el infierno, es donde está el diablo, ¿verdad? El lugar de tormento, el lugar de donde el gusano no muere, donde esto es el fuego eterno, el crujir de dientes, el lloro eterno. El lloro eterno, fíjate. Y vemos que Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, cuando el hombre rico mira y dice, Padre Abraham, por favor dile a Lázaro que moje sus 2 dedos y me sacie, estoy aquí en un lugar de tormento. Y vemos que Abraham le dice, es que hay una división, o sea, no podemos llegar hacia ti. Y tú sabes que Lázaro tuvo muchos males en la tierra y tú tuviste muchos bienes. Pero vemos que en ningún momento el hombre rico sembró en Lázaro. En ningún momento se ve que, pero tú le hiciste bien o tú, no, nada. Vemos que el hombre rico no tomó en cuenta quién era Lázaro y que tenía necesidad y que deseaba saciarse de lo que estaba en la mesa. En ningún momento, pero en el infierno se acordó y dijo, hey Lázaro, por favor, moja tus dedos y que esta llama me está quemando demasiado. Pero vemos que lo que quiero decirte es esto, nuestra alma, vamos a saber quiénes somos. Cuando estemos en el cielo vamos a conocer, yo voy a conocer quién es él va a conocer quién soy yo, vamos a conocer quién tú eres. Tenemos un alma, somos espíritu, vamos a conocer quiénes somos cuando estemos en el cielo, y por eso es importante compartir este evangelio, por eso es importante declarar y decir la verdad. No comprar la verdad. Dice, compra la verdad y dice, y no la venda, ¿verdad que sí? Estamos llamados a compartir la verdad, porque la verdad es lo único que te hace libre en el nombre de Jesús. Y vemos que en ese lugar, cuando hablamos de muerte, es perdición eterna, es separados de Dios por una eternidad. Para los que están en Cristo, duermen. Para los que están en Cristo, la Biblia dice, duerme, porque no estamos separados de la vida, no estamos separados de Dios, sino que estamos con el Señor. Esa es la esperanza viva que nosotros tenemos. Por eso no tememos la muerte. No tenemos miedo. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es la gloria eterna que nos espera. Sabemos que nuestro Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida, fue a preparar morada para nosotros. Sabemos que no estamos sin Dios, sino que vivimos para Dios, y por eso no te rindas. Persevera hasta el fin. No te canses de hacer el bien. Vive por fe. Camina por fe en el nombre de Jesús. Busca la paz y síguela. Que tus pensamientos perseveren en el Señor. Confía solamente en Dios. Satúrate de la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y quiero usar este momentito. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ahí hay enseñanzas. Centro Cristiano Familia de Fe. En YouTube tenemos nuestro canal. También nuestro Facebook, Centro Cristiano Familia de Fe. Ahí también te puedes conectar y todos los días estamos compartiendo la palabra de Dios. Y lo compartimos con fotos muy, muy lindas, pero lo más hermoso es la promesa, es la palabra que está ahí. Escrito está en el nombre poderoso de Jesús. Dios no quiere la muerte del que muere. Y cuando hablamos de la muerte es separación de Dios, porque sabemos que en un momento dado todos nos vamos, son nuestros únicos tiempos. Tenemos que ver, lo que yo quiero traer en esta mañana es que cuando hablamos muerte es separación de Dios. Eso es lo que significa la palabra muerte, significa separación de la vida, que es Dios. Exacto. Por eso vemos, número uno, cuando se separa el espíritu y el alma del cuerpo, le llaman muerte, que es separación. Hay una separación entre espíritu, alma, ¿verdad? Entre espíritu, el alma y el cuerpo. Y entonces obviamente cuando habla de la muerte eterna, está hablando de la separación eterna de Dios. Y cuando entendemos que la palabra muerte significa separación, entonces recibimos una revelación en cuanto a eso. Si vamos a Oseas 13, versículo 14, dice, de la mano del Seol los redimiré, dice el Señor aquí. Vemos que fuimos comprados
fuimos redimidos a un precio de sangre. Jesús tuvo que pagar el precio con su vida, porque nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. O sea, la paga del pecado es separación eterna de Dios. Y como expliqué en un momento dado, Jesús fue a la cruz y vemos que Él pagó el precio con su muerte, con su vida, pero vemos que ese precio ¿verdad? Requirió que Él se separase del Padre, ¿verdad? Porque Él tomó el pecado del mundo, y el pecado separa al hombre de Dios. Y Jesús pagó el precio. Él tuvo que pagar ese precio. Él murió. Él se separó de la vida del Padre Celestial para darnos vida. Y aquí dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. O puedes decir: los libraré de la separación. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh separación, yo seré tu separación. Y seré tu destrucción, oh Seol. Dice aquí: la compasión será escondida de mi vista. Si vamos a Isaías 25, versículo 8, ahí vemos como por medio del sacrificio de Jesús, la muerte fue derrotada, la separación de Dios fue derrotada. Y por eso vemos en 2 Corintios 5, vemos como Jesús, ¿verdad?, estaba reconciliando al mundo, como el Padre en Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios. ¿Por qué? Porque Él deshizo la separación, lo que es. Vemos que cuando dice que, ¿verdad?, en Romanos 5:12 dice que cuando Adán pecó, dice, ¿verdad?, por medio de ese pecado, la muerte pasó a todos los hombres. O sea, la separación de Dios pasó a todos los hombres. Y vemos que todo el mundo nace separado de Dios. Por eso todo el mundo tiene que entender que están destituidos, ¿verdad?, de esa unión con Dios. Porque Adán obviamente cometió transgresión y separó al hombre de Dios. Pero Jesús, en su muerte, reconcilió al hombre con Dios. Así que es por medio de Jesús que tú y yo somos reconciliados. Y esa decisión la tiene que hacer cada uno de nosotros, porque nacimos separados de Dios, nacimos en muerte. Y como único nosotros podemos ser reconciliados con Dios es por medio de Jesús. Por eso cada vida, cada ser humano tiene que aceptar a Jesús como Señor y Salvador para ser reconciliado con el Padre Celestial. Y aquí dice en el versículo 8 de Isaías 25, dice: destruiré a la muerte para siempre. O sea, voy a destruir lo que separa al hombre de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Él tomó el pecado, que era lo que separaba al hombre de Dios. El pecado, que lo que hizo fue causar muerte, separación. Y vemos aquí, dice: y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta o la ofensa de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Y cuál es esa afrenta? ¿Cuál es esa ofensa? El pecado. Y Él lo removió. Así que por eso le damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos reconcilió. O sea, Él removió la pared de separación, la muerte. Y entonces por medio de Jesús somos reconciliados con Él. Aleluya, gloria, son buenas noticias, eso son buenas noticias. Entonces Él nos da a escoger. Él dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Deuteronomio capítulo 30, 19 y 20 nos dice. Sabemos que nosotros escogemos y puede que usted diga: pero no tenemos que hacerlo. Bueno, escogemos. Cuando tú rechazas el sacrificio de Jesús, tú estás escogiendo la muerte. El no hacer nada estás escogiendo. El no hacer nada estás escogiendo. Realmente estás escogiendo el permanecer separado de Dios. Fíjate, wow. Ya se nos está agotando el tiempo. Les exhorto que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano Familia de Fe, Rochester, New York. Y también que le dé like a nuestra página de Facebook, Centro Cristiano Familia de Fe.
Voy a estar compartiendo porque me habían pedido, estábamos una serie de damas y estaban hablando de las mujeres de Dios tengo una hermana que amo mucho que me ha estado ahí, pastora, y sí, el Señor me lo puso en mi corazón. Le estaré dando, ¿verdad? Lo estaré poniendo en el YouTube y lo estaré compartiendo pronto en el nombre de Jesús. ¿Quieres leer una escritura más antes de cerrar? Bueno, hablamos, ¿verdad?, de lo que significa la muerte, que es separación de Dios. Significa separación. Y entonces, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amén. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque por medio de la sangre de Jesús sabemos que Jesús se mostró al Padre y, ¿verdad?, y después en su sacrificio, y el Padre quedó satisfecho. Por eso vemos que Jesús fue el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, y sabemos que la sangre que fue derramada, la sangre de Jesús, era sangre pura y sin mancha, porque era la sangre del Padre Celestial que corría por las venas de Jesús. El Padre quedó satisfecho y vemos que reconcilió al mundo, y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que hoy estamos nosotros aquí llevando la palabra de reconciliación, de que tú no tienes que estar separado de Dios, sino que hoy mismo tú te puedes reconciliar con Dios por medio de Jesús. El pecado que entró por medio de Adán, vemos que separó al hombre de Dios, y todos permanecen separados hasta que deciden reconciliarse con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Nos dice en Juan 14, versículo 6, Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Escucha, nadie va al Padre sino por Él. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Él está sentado en su trono, y para ir al Padre, para ir al cielo, es por medio de Jesucristo. Y nos dice la palabra en Romanos que todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor será que salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte, salvo de la separación eterna. Y entonces, cuando habla de salvación, está hablando, estás reconciliado con Dios de nuevo. Aleluya. Que vamos a decir, Jesucristo, entra en mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, y te pido que seas tú guiándome, que seas tú dirigiendo mis pasos, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 10, 9 y 10, en el nombre de Jesús. Jesucristo es el Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, se nos agotó el tiempo, pastor. Estaremos el sábado que viene con